Donde más encima, dice el ministro, no se están cumpliendo la cuarentena, donde la gente no está respetando y se está infectando a familiares, a amigos, los niños. O sea, la verdad es que ahí hay todo un tema. Rodolfo Carter está con nosotros, sigue con nosotros, el alcalde de la Florida. Rodolfo, vamos a engancharnos de nuevo, disculpa, teníamos esta nota con el ministro de Salud. Importante lo que él dice. Él dice que no se están cumpliendo las cuarentenas en el sector oriente y él dice que no descarta poner una cuarentena total en el sector oriente si esto permanece, que están los instrumentos. El ministro ratifica lo que hablábamos antes que lo entrevistaran. Si voluntariamente los ciudadanos no cumplen, tiene que ser el Estado el que obligue el cumplimiento, al igual que las empresas que abusan y que siguen obligando a sus trabajadores a trabajar. Siendo súper cuidadoso para no llamar al resentimiento social, sería muy triste que los sectores más ricos de Santiago exporten el virus a los sectores populares de nuestra ciudad. Ya sería el colmo de la desigualdad que más encima la gente más vulnerable de Chile termine contagiados por los más afortunados, por los que tienen acceso a las clínicas, que tienen muchas mejores condiciones de aislamiento para pasar la enfermedad en su casa. Pero se lo pregunté directamente, alcalde, se lo pregunté directamente al ministro y le dije en buena lid que no era justo que fuera la gente que estuviera libre de coronavirus en los sectores a trabajar al sector oriente y volviera para infectarlos. Por eso él dice que están en permanente mirada y que no descartaría, si se dieran cuenta que no se está cumpliendo esta cuarentena como lo que pasó con el Colegio San George, digamos. Hablemos de un caso ejemplar, Julio César. Un trabajador de Maipú o un trabajador de la Florida que trabaja en un banco, está en el mesón del banco y llega un habitante de la zona oriente que estuvo en Europa, que no ha observado, que no se ha cuidado, y habla con él, salpica con su saliva del mesón. Ese trabajador pasa su mano, ¿qué pasa? Un papel. Se va en el metro, y vuelve a Maipú, contagia a su familia. Entonces, todo indica, ninguna medida va a ser perfecta, entendámoslo, ninguna, ni la cuarentena es perfecta, nada es perfecto. Estamos en una situación donde tenemos que elegir entre lo menos malo. Entonces, evidentemente, encapsular el problema en el oriente, tratar de evitar que vaya a trabajar gente de otras partes de la ciudad para que exporte el virus fuera, el sentido común te dice que es urgentísimo. Pero, porque, alcalde... ciertamente, a propósito de lo que decían ustedes de las camas hospitalarias, adivinen dónde hay menos camas hospitalarias para atender gente. Bueno, los sectores más sur, vulnerables, por cierto. A ver, pero acá hay una indicación de parte de la autoridad que habla de cuarentena, es decir, los que hoy día están obligados a tener cuarentena, obligados hasta ayer, sin que hubiese fuerza pública para obligarlos, como nos ha dicho el ministro, no era todo el sector oriente de la capital. Es decir, los que realmente tenían y están conminados a cumplir esta cuarentena es la comunidad vinculada al Colegio San George. Y lo digo ¿por qué? Porque en el fondo es la autoridad la que no ha determinado que los trabajadores no vayan al sector oriente. Aquí no ha habido ninguna, de alguna manera, autoridad que haya determinado eso. Finalmente, acá hay un grupo de personas que no ha cumplido la cuarentena y una autoridad que aún no decreta cuarentena. Por lo tanto, en rigor, ha sido iniciativa de los municipios, de algunas empresas, de permitir a los trabajadores que trabajan en el sector oriente de la capital no ir a trabajar. Pero no es una situación oficial, no es una política de gobierno y de Estado. Bueno, para ir claramente al tema, Monse, y no esquivarlo, con mucho cariño, con mucho respeto, sin ganas de quitarle atribuciones a nadie, yo personalmente le pido respetuosamente al ministro Mañalich y al presidente de la República que procedan a una cuarentena forzada con suspensión de trabajos en la zona oriente, de modo tal que no se exporte, más allá de los casos que ya hay en todo Santiago, pero no se exporte mucho más desde el oriente, donde está, ellos mismos lo han dicho, ahí están concentrados los casos. Entonces, si queremos aplanar la curva, evitamos que el brote siga multiplicándose hacia otros lugares de la ciudad de Santiago. Se los pido respetuosamente, acá no queremos atribuirnos funciones, aquí no queremos quitarle protagonismo a nadie, pero sería muy injusto que se siga propagando esta enfermedad, producto de lo que el mismo ministro reconoce, que la gente en el sector oriente, donde hay más contagios, no está respetando la cuarentena voluntariamente, sigue yendo a los lugares de entretención, sigue yendo al banco, y los trabajadores del resto de Santiago, que vienen de sectores vulnerables, que no pueden elegir hacer o no hacer cuarentena porque tienen que ir a trabajar,
finalmente se contagian y pueden transmitirlo a su familia. De verdad creo que hay un tema social y moral muy profundo que hace que asumir, y ahora con sentido de urgencia. Ya, pero es que hay medidas que se pueden implantar antes de eso. El ministro decía que si llaman por celular a alguien y se escuchan bocina, lo van a ir a ver. Los celulares tienen georreferenciación, sí. Eso fue lo que se usó en Corea para geolocalización. Exacto, uno podía saber dónde estaba la persona. Si yo lo llamo y no me contesta, inmediatamente lo mando a un hospital sanitario, a un hotel sanitario. Por otra parte, si son 1.200 casos, no es tanto el personal que se requiere. No se requiere un personal por un efectivo de la Fuerza Armada o policial por persona, sino que una ronda constante que supervigile eso. El punto es por qué no se toma esta medida ahora, antes de que nos toque un super propagador asintomático, que es el peor escenario posible. Usted decía, un trabajador de Maipú o la Florida que vaya a trabajar a un banco, que reciba un papel donde el virus sobrevive 5 días, y que lo manipule, se contagie y sea asintomático y durante 2 semanas esté viajando a la pega en las horas punta en el metro, contagiando a la gente a su alrededor. Ese es yo entiendo, es el peor escenario posible. La paciente 31 de Corea. Pero en las pandemias siempre hay que diseñar políticas a prueba de los peores escenarios posibles, porque después, cuando uno de esos casos contagia a 40, a 27 personas en Temuco, a 44 personas en Uruguay, un solo vector, en Chile, en el Colegio St. George, después estamos diciendo por qué no tomamos esta medida antes. El punto es que a mí me parece que desde el Ejecutivo están más preocupados de decirle a los alcaldes que no den medidas que pueden sonar populistas, que a recibir ese tipo de recomendaciones y procesarlas de alguna manera. Las recomendaciones que parecen tan razonables desde el mundo científico no son explicadas desde el gobierno. ¿Qué pasa con la geolocalización? Te voy a poner un ejemplo, Rafa. Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas, en Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, entró una persona que era asistente de salud a un hogar de ancianos con el virus sin haberse detectado. Contagió a los ancianos y murieron todos. Y eso fue lo que gatilló la crisis política con el presidente Trump, porque estaba demasiado lento las reacciones, y ahí empezó San Francisco, varios ciudades de California, el mismo Seattle, a tomar medidas mucho más radicales, porque de verdad la vulnerabilidad que tiene un adulto mayor por temas respiratorios, de defensa, por movilidad, son mucho más altas. Entonces, cuando uno dice, se lo digo respetuosamente al gobierno y al ministerio, eviten que el sector oriente exporte esta enfermedad al resto de la ciudad. Vamos a tener igual contagio, sin duda, pero con menor cantidad. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, en lo que se ha llamado aplanar la curva. Y lo último, aprovechar esto porque me llegó recién un mensaje. Vamos a verificarlo, pero aparentemente en uno de los malls de la Florida tienen igual trabajando a gente que trabaja en Nike, que no es un producto de primera necesidad, y en Preunic. Yo acabo de disponer que vaya inspección ciudadana y vamos a clausurar el mall de verdad ahora, si es que no obedecen esta instrucción, porque no es aceptable que a esos trabajadores los mantengan expuestos. ¿Los puede clausurar? Y no estén cumpliendo con la norma. ¿Usted lo puede clausurar? Sí, lo puedo clausurar. ¿Por qué lo puede clausurar? Sí, ¿Porque no habrían respetado el acuerdo? No solamente eso, porque hay un decreto sanitario que nosotros hemos interpretado. La verdad que acá se nos vino encima la Cámara de Comercio con amenazas incluidas, varios actores del mundo privado. Hasta el minuto los 3 grandes malls se han portado muy bien. Vamos a verificar si esta información es verdad, puede que no sea cierta. Pero mire, aquí a nadie le importa de quién es la idea, aquí a nadie le importa quién tiene la facultad. Lo que la gente quiere son soluciones rápidas. Las peleas de egos acá no tienen espacio. O sea, sería ridículo si en Italia se murió gente por lentitud, que en Chile nos demoremos por temas de ego. Aquí hay que proceder rápido y salvar chilenos y evitar contagio. Oiga, la geolocalización en muchos países se utiliza muy bien para lo que decía el ministro, porque el ministro nos da a mí me dejó sorprendido, porque ¿sabes qué? Yo tengo la impresión de que la gente en general se está portando súper bien. Y de que está súper consciente y que uno sale en la calle y no hay nadie. Hoy día los reportes radiales era gente que estrictamente iba a trabajar. Ha bajado una cantidad del metro de personas. Se ven muy pocos niños en la calle, todo. Pero el ministro nos sorprende de decir, oye, aquí no están respetando este vector de transmisión. Mira todos los infectados que tiene, a sus familiares, a sus amigos. Los llamamos, están sonando bocina atrás y nos dicen, nos engañan que están en la casa. Y ahí hay una herramienta que se ha utilizado en otros países con éxito, que es la geolocalización. ¿Estamos en pañales en eso o nos está dando miedo utilizarlo y lo tenemos? Tenemos el recurso. No existe el recurso, pero mira, cuando tú estás en una crisis, a mí me tocaba estar en una. Esta es la crisis para la que yo me preparé toda la vida.
porque finalmente es ahora cuando tienes que manejar muchas variables para tratar de responder rápido. Hoy día la rapidez es fundamental. Y cuando tú tienes muchas decisiones que tomar, a veces tienes que privilegiar una. Y lo cierto es que la georreferenciación es una medida, pero la verdad, entre que la logremos implementar bien y logremos desplazar a la gente a fiscalizarlo, yo preferiría una medida mucho más estricta y cerrar las fuentes laborales. Quiero volver a ese caso. Cuando tú tienes un muchacho de 19 años que mantiene a su familia humilde en una población de Puente Alto y no puede elegir no ir a trabajar porque trabaja como aseador o trabaja como dependiente en un mesón, él no puede elegir como un gerente de una buena compañía de Sanhattan. Él tiene que ir a trabajar y sin saberlo puede traer el virus a su casa y provocar lo que el ministro mismo ha dicho, terminar matando a sus abuelos. Alcalde, por tanto, la medida es implementar medidas radicales, a lo menos en la zona oriente. Alcalde, lo que pasa es que yo creo que hay que mirar también que todos tienen problemas. Me escriben amigos que son padres de la comuna de Las Condes, sector oriente, y dicen, nos pidieron a los papás que nos quedáramos en la casa, vinculados a otro colegio, y nadie nos da licencia laboral. Es decir, yo no puedo quedarme en la casa porque no existe el fondo. Por eso es importante la cuarentena. Por eso, el fondo, la autoridad nos ha dicho quédense en la casa y yo tengo que ir a trabajar porque no me dan licencia legalmente en este minuto porque mi hijo estuvo con un posible profesor que tiene, porque esa es la situación. Cuando se le pide que a toda la comunidad de un colegio hagan cuarentena, claro, es una petición que se hace, pero nadie se ha fijado de que aquí son trabajadores también, no solo los trabajadores que llegan a la zona oriente, trabajadores de la zona oriente que dicen, yo feliz me quedo en la casa, pero me están pidiendo licencia, no sé dónde conseguírmela. Fui al doctor, le dije, estoy en cuarentena porque así lo instruyó la autoridad. Me da una licencia y el doctor, y lo han dicho doctores acá, dicen, yo legalmente y éticamente como doctor no tengo atribuciones para darle una licencia médica a un padre cuyo hijo está en una comunidad escolar donde hubo un caso de coronavirus. Así es la cadena. Entonces también es súper fácil de alguna manera pedir y llamar al orden, pero cuando no se dan las herramientas y no se da la claridad necesaria, las personas se sienten muy vulneradas también en sus derechos. Por eso es importante la cuarentena. En eso sería súper fácil transmitiendo lo que ocurrió con el presidente Macron en Francia. Medidas claras, contundentes y no muchas, no 20. 2, 3, 4, 5 máximo. Si tú declaras la cuarentena en una zona localizada, porque se comprende que hay que proteger el sistema productivo para no provocar desempleo y una crisis económica en 2 meses más, pero si decidimos declarar en cuarentena el sector oriente, que todas las personas, no importa su nivel educacional o su nivel de ingreso, queden liberadas por decreto presidencial a asistir a sus trabajos. Se hace mucho más simple que el caso a caso, porque te vas a encontrar con 700 casos distintos si sigues apelando a la simple voluntariedad de cada uno de los casos. Probablemente un retail va a decir, sí, voy a proteger a mis trabajadores, los mando para la casa. Otro va a decir, mire, mientras no me llegue la instrucción del presidente, no lo voy a hacer. Necesitamos urgencia. Pero Rodolfo, por eso es importante y por eso le preguntamos directamente y en buena línea al ministro lo de la cuarentena total, porque cuando hay cuarentena total en el sector, ese señor no tiene que preocuparse de pedir licencia. ¿No es cierto? Sí. Esa es una situación. Perdón, vamos a continuar con usted. Imágenes de Tobalaba con el bosque. Eso estaba pasando, es un muy poco movimiento lo que está pasando ahí. Nos dicen desde algunos sectores, mire, COVID-19 golpeó a la realeza. Príncipe Alberto de Mónaco se encuentra contagiado con coronavirus. No le importa a nadie acá en Chile eso, pero bueno, igual son noticias curiosas de lo que está pasando con la realeza en el mundo. Nos llegan fotos de las playas de ahí de Maitencillo, Zapallar, Cachagua, la gente trotando, haciendo deportes náuticos, desabastecidos los supermercados de ese lado. Volvemos con esas fotos, ¿qué está pasando?